Compatriotas, el derecho constitucional huele a pólvora. El derecho constitucional es un derecho de la democracia. ¿Qué significa eso? Que el desarrollo de esta disciplina jurídica está ligado estrechamente a la evolución de las instituciones democráticas de un país determinado en un momento determinado. El derecho constitucional huele a pólvora. El derecho constitucional es el derecho de la democracia. Ciertamente, el derecho constitucional surge después de la Revolución Francesa, cuando se ha producido la primera revolución burguesa de la historia de la humanidad. Fueron burgueses industriales, comerciantes e intelectuales, es decir, propietarios, lo que hicieron la Revolución Francesa. No fueron ni los obreros ni los campesinos. Y en consecuencia, en esa declaración de los derechos del ciudadano, se expresa claramente en el artículo 16, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté determinada, ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. Es decir, que la constitución se define no por la forma, el continente, sino por el fondo, por el contenido. Eso significa que una constitución en el sentido liberal necesita separación de poderes y garantía de los derechos. Y por supuesto, a raíz de ese fenómeno de la Revolución Francesa, de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, lógicamente se abre paso, si se está hablando del contenido de una constitución, al derecho constitucional. Y la primera cátedra de Derecho Constitucional se da en la Universidad de Ferrara en el año de 1797, Diritto Costituzionale, y el primer profesor es Giuseppe Compagnoni di Lusso. Fíjense bien, la gente piensa que Francia debió haber sido el primer país con una cátedra de Derecho Constitucional. Fueron las ideas francesas las que llegaron a Italia. Y cosas de la vida. Es un profesor italiano, Pellegrino Rossi, el primer catedrático de Derecho Constitucional en Francia. La cátedra se crea en el año de 1834, pero el primer curso él lo ofrece en el año de 1835. Y eso tiene un gran significado que sea un italiano, primer profesor de Derecho Constitucional en París. Y fíjense ustedes, los franceses hicieron un aporte fundamental al derecho constitucional, porque parecería que el derecho constitucional estudia las instituciones que están en la Constitución solamente, y no es así. Fíjense cuál fue el aporte francés. El querido profesor Maurice Duverger, en el año de 1944, escribió un manual de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, porque él decía que había que utilizar el método sociológico para interpretar fenómenos jurídicos de naturaleza política. Y en consecuencia, poco se hacía con estudiar solamente el contenido de la Constitución y no analizar aquellas instituciones que podían estar fuera de la Constitución, pero que eran determinantes para conocer el régimen político de un país determinado. Y ese manual de Derecho Constitucional y Ciencia Política conduce a que en Francia, en el año de 1954, 10 años después, se dictara un decreto y la asignatura, que era de un semestre de Derecho Constitucional, es llevada a 2 semestres y empieza a llamarse, como la llamó posteriormente el profesor Duverger,
instituciones políticas y derecho constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente había que estudiar instituciones políticas como el régimen de los partidos políticos, como el régimen electoral, que no necesariamente aparecen en una constitución. Eso no aparece en la Constitución norteamericana, eso no aparece en la Constitución francesa de 1791, pero nadie puede conocer el régimen político francés o el régimen político y constitucional de los Estados Unidos sin analizar las leyes y normativas que se refieran a los partidos políticos o al régimen electoral. Como ustedes pueden ver, esa afirmación de que el derecho constitucional huele a pólvora y que el derecho constitucional es el derecho de la democracia, eso explica cómo en la República Dominicana, durante toda la era de Trujillo y posteriormente, se subestimó la enseñanza del derecho constitucional en nuestros centros educativos. Modestia aparte, puedo decir que cuando inicié mi cátedra de Derecho Constitucional en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, que no era pontificia, yo utilicé el método del profesor Maurice Duverger porque le di una explicación sociológica al fenómeno jurídico y político, de manera que las instituciones políticas fuesen estudiadas para entender las instituciones políticas y el derecho constitucional. Queridos amigos, hasta la próxima.